Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir tres temas muy polémicos. Vamos a comenzar debatiendo si primero son los pobres, como dice el presidente López Obrador. ¿Qué se debe de hacer primero para erradicar la pobreza? Después vamos a analizar la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de revocar los lineamientos del INE que impedían al presidente hacer propaganda electoral en sus eventos públicos como las mañaneras. ¿Qué está pasando con el tribunal? ¿Está capturado ya por el gobierno de López Obrador? Y al final, como cada semana, haremos nuestro comentario sobre la situación del COVID-19 en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Uno de los temas preferidos del presidente López Obrador es, por el bien de todos, primero los pobres. Pero para poner primero a los pobres, ¿qué debemos hacer? ¿Invertir más en educación? ¿Crear empleos? ¿Fortalecer la salud pública? ¿Alimentar mejor a la gente? ¿Qué es lo primero que debe hacerse para erradicar la pobreza? Para debatir este tema, saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Leo, Jorge, Javier, ¿cómo están? Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, Leo, Héctor, Javier, ¿cómo están? Y Javier Tello. Javier, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Leo, buenas noches. Héctor, Jorge, muy buenas noches. Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué debe de ser lo primero? Y no empecemos con listas larguísimas, tenemos que hacer esto y el otro y aquello y diagnósticos, etcétera. ¿Por dónde empezar? A ver, prioridades, Javier, prioridades para erradicar la pobreza en México. Sí, perdón que haga un primer comentario sobre tu exigencia, pero tu exigencia ya adopta una postura de que hay una cosa que debe ser la cosa que hay que hacer y que hay que hacerla primero que cualquier otra cosa. Todo eso es debatible, pero te doy una respuesta concreta, una propuesta concreta, y tiene que ver con el tema de la educación temprana de 0 a 6 años. Es un periodo clave para el desarrollo de todas las personas, para el pleno desarrollo de su potencial como personas en todos los ámbitos, profesional, económico, social, psicológico, etcétera. Es un periodo donde invertirle tiene resultados positivos que además en términos de costo-beneficio son sumamente atractivos. Hay tres dimensiones dentro de la parte de la educación temprana de 0 a 6, la parte de salud, tanto mental como física, la parte de desarrollo cognitivo y la parte de desarrollo social y emocional. Y obviamente hay que trabajarlas las tres de manera integral y no nada más enfocarte en que coman bien de 0 a 6 o nada más en que tengan capacidades cognitivas, etcétera. ¿De qué estamos hablando? Obviamente estamos hablando de programas de nutrición, de guarderías, de educación preescolar, que ya está en la ley aquí en México como algo obligatorio. Estamos hablando de todo tipo de apoyos económicos y obviamente no empezamos de cero en este tema en México y ya en casi en ningún país, pero sí creo que es un tema que se le ha dado poco énfasis. Si en el sexenio pasado se le puso mucho énfasis a la educación básica, si en este sexenio el presidente parece quererle poner énfasis a la educación superior, yo diría que nadie le ha puesto el énfasis debido a la educación temprana, sobre todo de 0 a 3. Se le ha puesto un poquito de mayor énfasis ya a la educación preescolar, pero de 0 a 3 se le ha dado poco énfasis a lo que se puede hacer con pocos
pocos recursos, poca claridad en cuanto a objetivos, pocas mediciones, poco apoyo a la gente que sí está involucrada en estos temas en cuanto a capacitación, pocas mediciones, pocas estadísticas sobre el tema. Entonces, si me preguntaras a mí en qué pondría yo énfasis, sería en educación temprana de 0 a 6 y en particular de 0 a 3. Bueno, yo nada más quiero aquí aclarar que evidentemente se tienen que hacer muchas cosas y yo estoy consciente de eso. O sea, erradicar la pobreza pasa por muchas políticas públicas, pero es que si empezamos con eso, acabamos con una lista larguísima. Y yo, bueno, digamos, lo que quiero de este programa, de este debate que vamos a estar debatiendo a lo largo de toda esta semana, es encontrar las prioridades. ¿Por dónde comenzar, Jorge Castañeda? Mira, en primer lugar, Leo, creo que es importante ver que a lo largo de la pandemia, este año, que ya se cumple, en muchos países se adoptaron esquemas novedosos o se debatieron esquemas novedosos sin necesariamente adoptarlos, porque pues hubo en efecto en muchos países un aumento de la pobreza, ya sea porque la gente perdía su empleo, ya sea porque la gente perdía su ingreso de la economía informal, ya sea porque perdía otro tipo de prestaciones que tenía. Bueno, entonces, ¿qué esquemas se han visto? Bueno, por ejemplo, Brasil estableció, por lo menos los primeros 6 meses, si no me equivoco, el equivalente, prácticamente hablando, de un ingreso básico universal, es decir, un estipendio para todos. A diferencia de lo que antes era Bolsa Familia en Brasil y lo que aquí fue Prospera y antes Oportunidades y antes Progresa, que además eran condicionales. Esto en Brasil se hizo de manera no condicional a la educación o a la vacuna y se hizo de manera prácticamente universal. No les alcanzó para hacerlo indefinidamente. Entonces ahora establecieron una segunda tanda, si se quiere, con un estipendio menor durante los siguientes meses, y ahorita ya están entrando a una situación de crisis presupuestal más o menos seria, porque pues no es fácil financiar eso sin un tema fiscal. Entonces, esa es una. En Estados Unidos se ha discutido mucho, no se ha adoptado, pero sí se está discutiendo incluso por parte de economistas que están en el equipo de Biden, lo que llaman el empleo garantizado. Es decir, si tú no tienes empleo, el gobierno te va a dar un empleo. Punto. De a qué salario puede ser el mínimo si lo elevan a $15 la hora, en qué, pues en las cosas que son necesarias. Es un keynesianismo, si se quiere, un poquito universalizado. Pues si quieres hacer hoyos en la carretera y luego taparlos, pues sí, está eso. Pero la verdad no es necesario porque hay necesidades reales. Cuidado médico, atención a adultos mayores, infraestructura, guarderías, es decir, hay muchísimos empleos que el gobierno federal puede crear, tiene el dinero para hacerlo y que pueden ser permanentes o pueden ser un puente hacia la recuperación del empleo privado. Es decir, el tiempo que se necesite, pero también pueden ser permanentes. Es una segunda idea, pues que ha sido muy discutida en Estados Unidos. Di el ejemplo de Brasil. Nada más concluiría, Leo, que ya sé que no es de lo que quieres que hablemos, pero todas estas cosas en Brasil, en Estados Unidos y en México, pues cuestan una lana. Entonces, hablar de la idea de Javier, excelente, estas otras que pueden ser útiles, o lo que proponga Héctor o quien sea, si no se acompaña de una propuesta de reforma fiscal, pues la verdad no sirve de nada porque no hay lana. Nadie tiene lana para combatir la pobreza con lo que hay. Es falso. Solo remarcaría este punto. En este artículo casi muy virulento del Economist de esa semana contra el gobierno de turno, pues
Una de las cosas más interesantes que dicen, citando entre otros a Javier, es que, a ojo, porque es imposible calcularlo, el gasto social del gobierno prácticamente no ha aumentado. Si uno toma la totalidad de lo que se gastaba en el 18 y la totalidad de lo que se gastó en el 19 o el 20, sin prestar demasiada atención a cómo movieron recursos de aquí para allá, el Economist sostiene, insisto, la fuente es Javier, o sea, es una fuente inmejorable, obviamente. Así lo considera India y en China y todo, bueno, tiene una credibilidad enorme, pues que no ha cambiado, estamos en lo mismo. No vas a combatir la pobreza sin una reforma fiscal muy seria en Estados Unidos, en Brasil o en México. No, bueno, te me adelantaste porque tus dos primeras ideas suenan muy bien y yo decía, bueno, ¿y de dónde van a salir? Ahora sí, ¿de qué ojos salen esto, no? Creo entonces que el primer paso, más bien, lo que nos está diciendo Jorge, es una reforma fiscal. Héctor. Bueno, Leo, es un poco ociosa esta conversación porque la verdad es que aquí, en este país, no se va a hacer nada que no haga el gobierno o que no esté haciendo el gobierno. Lo único a lo que este gobierno está abierto es a lo que está haciendo. Todo lo demás está totalmente fuera de su consideración. Entonces, conviene decir que esto que está haciendo el gobierno para combatir la pobreza no está combatiendo la pobreza, no está teniendo no solo resultados visibles de mejoramiento de la pobreza, sino que estamos en realidad en un gigantesco columpio descendente de muchos más pobres extremos, muchos más pobres y mucha clase media pasando la línea de la pobreza. Esto es lo que está sucediendo. El gobierno no tiene en su horizonte nada más que lo que tiene, que son estos programas sociales de repartirle dinero a gente, poquito dinero, quizá a mucha gente, pero poquito dinero, pues para que ahí le vayan pasando. ¿Cuál es el efecto de esto? Pues no lo sabemos. Acabamos de tener una valoración de la Auditoría Superior de la Federación muy negativa, en el sentido de que no hay ninguna claridad sobre lo que está sucediendo aquí. Hay una gran cantidad de irregularidades en el gasto social. Por ejemplo, recuerdo el dato de que los microcréditos para el bienestar solo han llegado al 22% de los destinatarios que tenían. Es decir, la fórmula de este gobierno para la pobreza es simple, es pequeña, y no ataca el problema de raíz ni remotamente. En todo caso, es una especie de paliativo. ¿Cómo se sale de la pobreza? Pues no hay que inventar nada, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no lo vamos a poder hacer con este gobierno, no lo pudimos hacer tampoco con otros, pero con este mucho menos. Hay que invertir, hay que crecer, hay que tener empleos bien remunerados y hay que tener un sistema de redistribución social de la riqueza mediante un estado de bienestar. Esta es la única manera que ha habido en el mundo de salir. Ahora, si eso que dice, con otras cosas fundamentales como las que dice Javier, si hubiéramos empezado hace 30 años a hacer lo que dijo Javier al principio, hoy tendríamos una economía muy distinta y un país muy distinto del que tenemos, pero no lo empezamos a hacer. Por tanto, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues empezar a hacerlo para que dentro de 30 años las cosas tengan ese efecto. Pero este gobierno no lo va a hacer. En este gobierno no vamos a tener ni inversión, ni crecimiento, ni empleos bien remunerados, ni muchísimo menos, porque ya tomó el camino del asistencialismo, de repartir dinerito, muchísimo menos una redistribución de la riqueza sobre la base de un estado de bienestar institucional, que no sea de la clientela del presidente para ganar votos, sino que sea derechos de los mexicanos por el hecho de ser mexicanos. Para eso todavía le falta muchísimo dinero. El último cálculo creo que hizo Santiago Levy de cuánto podría costar esto, son 5 puntos del PIB. Por tanto, todo esto sabemos lo que se puede hacer y sabemos, por desgracia, que no es este gobierno de México el que lo va a hacer. Ahora,
Sí, no, bueno, estoy de acuerdo contigo, Héctor, pero sí creo que tenemos, o sea, sí vale la pena tener la discusión de que si primero son los pobres, pues cómo empezar, qué es lo primero para erradicar Te la digo, pobreza. te digo una cosa que podría ser en el estilo de repartir dinero que le gusta a este gobierno, como que confunde con política social. Bueno, pues que destine el dinero que sí tiene, en lugar de a las cosas intangibles que son la recuperación de Pemex, que son la construcción de Dos Bocas, que son, bueno, destruyó el aeropuerto internacional y se gastó ahí 331 mil millones de pesos, eso es lo que nos va a costar. Bueno, pues ese dinero, pues que lo meta y que se lo reparta a la gente que ahorita no tiene trabajo. Es decir, ya que lo único que entiende es repartir dinero, bueno, pues que le meta más dinero al reparto. Esa sería mi propuesta concreta. Ahora, dice también Héctor que no hay que inventar el hilo negro, y la verdad, pues sí, no hay que inventar el hilo negro, y yo revisando los datos, el país más exitoso en erradicar la pobreza, en sacar realmente a gente de carne y hueso de la pobreza ha sido China en los últimos 40 años, Javier, y la receta fue adoptando el sistema capitalista. O sea, primero que nada, sí hay que tener me parece, la idea de que para repartir la riqueza, primero se tiene que generar la riqueza. Y desde luego, pues en la historia de la humanidad no se ha inventado sistema alguno, económico alguno, que genere más riqueza que el capitalismo, Javier. Creo que, Leo, el debate hace mucho dejó de ser entre capitalismo y sus alternativas. Yo creo que aquí nadie está proponiendo algo que no sea una economía de mercado. La pregunta es qué tipo de economía de mercado. Tú propones China. China no solamente es capitalista, es un cierto tipo de capitalismo que va acompañado de un sistema no democrático, etcétera, etcétera. Tal vez parte de la receta de éxito de China tiene que ver con ese sistema político y no solamente con lo que tú llamas su capitalismo. Es un capitalismo además radicalmente distinto al capitalismo de Estados Unidos, que es a su vez radicalmente distinto al capitalismo que vemos en Europa. Entonces creo que hace mucho que el debate dejó de ser entre capitalismo y otra cosa. Obviamente hay que crecer, pero también es obvio el crecimiento. Ese debate está superado, Javier, ese debate está superado. Yo creo que todavía hay voces que lo que dicen es que el sistema capitalismo no funciona. Yo sí veo esas voces, pero en fin. Bueno, sí. No sé, yo no sé a quién en particular te estás refiriendo, pero yo no creo que ningún proyecto en ninguna de las democracias de Occidente sea eliminar el capitalismo o reemplazarlo con un nuevo modelo. Yo no lo veo. Que puedes encontrar un individuo aquí y allá que tal vez sí lo quiera, sí, pero no hay, creo yo, ningún partido político en ninguna democracia de Occidente que proponga reemplazar el capitalismo con otra cosa totalmente distinta. Yo no creo que exista ningún partido serio que tenga ciertas posibilidades de ganar. No estoy diciendo presidencias o ser primeros ministros, sino un buen número de curules. No lo veo, pero en fin. Pero entonces, lo que queda... Vamos al capitalismo o a la economía de mercado, como la quieras llamar, como una premisa para generar la riqueza. Sí, digo, otra vez, cuando hay una frase que a mí me gusta mucho de un filósofo que dice es muy difícil empezar en el principio y no tratar de ir más atrás. Entonces, tal vez una premisa previa es el orden, que no exista violencia. En fin, si nos vamos a las cosas más básicas, vamos a dejar de hablar de la pobreza. El crecimiento, claro que es necesario, pero si algo queda claro en la historia de México es que no es suficiente. El crecimiento de China fue un crecimiento inclusivo que distribuyó riqueza. El crecimiento que hemos tenido en México en las últimas 3, 4 décadas no ha sido tan inclusivo y no ha redistribuido esa riqueza. Entonces, obviamente es que se necesita crecimiento, pero se necesita un cierto tipo de crecimiento. Ya lo señaló Héctor, argumentando que obviamente ese crecimiento tiene que venir acompañado con un proyecto redistributivo a través de un estado de bienestar. Entonces, el crecimiento claramente es necesario. Se necesitan trabajos estables
formales, bien pagados a lo largo del tiempo para sacar a gente de la pobreza. Pero no es solamente crecimiento, es una variable importante, pero no es ni remotamente la única variable. Se puede crecer y crecer y crecer. De hecho, yo te diría que el gran problema que han tenido muchas de las economías de Occidente desde la crisis financiera de 2008 es que se ha dado un cierto crecimiento, pero ese crecimiento ha beneficiado sobre todo al quintil más alto de la población. Y parte de lo que explica muchos de los eventos populistas en muchas de estas democracias es precisamente ese tipo de crecimiento, todos en democracias capitalistas. Entonces, no sé, si hay que escoger un tema, yo ya escogí el de la educación, pero me queda claro que hay que escoger muchos. Y lo que yo sí diría es que yo separaría el reto que enfrentamos en la coyuntura de qué hacer para prevenir que gente caiga en la pobreza como resultado de la pandemia y la crisis económica, que es lo que está haciendo Brasil, etcétera, y qué es lo que hay, o sea, qué es lo que puedes hacer durante 3 meses, 6 meses, 8 meses, y qué es lo que hay que hacer durante muchos años, independientemente de coyunturas distintas. Yo sí separaría los dos temas, porque sí hay cosas que puedes hacer en un muy corto plazo para evitar que gente caiga en la pobreza o que gente en pobreza caiga en pobreza extrema, pero que solamente puedes sostener durante 3 meses o 4 meses o un periodo muy acotado, y políticas públicas de largo plazo que en principio sí deberías de poder sostener en el tiempo. Y finalmente, nada más un tema en cuanto a recursos. Incluso si no tienes recursos, tiene sentido preguntar, o tienes los que tienes, si lo que estás haciendo está bien o no, y si lo que estás haciendo no es lo que conviene hacer, pues hacer otras cosas con los mismos recursos. Y también si lo que estás haciendo en principio es correcto, pero tal vez no lo estás haciendo de la manera más eficiente, más enfocada, etcétera, etcétera. Esas preguntas también tienen sentido, incluso con los recursos que ya tenemos, que ya existen y que ya se asignan a la educación temprana, igual ese mismo dinero se puede gastar mejor y tener un mayor impacto. Y yo creo que sí son preguntas que vale la pena hacer. Por cierto, hay otro caso de éxito, el mayor caso de éxito en América Latina de combate a la pobreza, de cómo fueron cayendo las tasas de pobreza. Jorge, tú lo conoces bien, es Chile, que ha sido muy criticado por ser una economía no solamente capitalista, sino ultra neoliberal. Pero la realidad es que los números eran muy impresionantes de cómo cayó la pobreza en Chile. Guardando las proporciones tanto de país como de éxito, es un poco el esquema chino, en el sentido de que casi todo el éxito chileno en reducir la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, ha venido del crecimiento económico. Chile es uno de los países de América Latina con el menor estado de bienestar de todos, porque lo que habían, pues lo desmantelaron en la época de Pinochet, y lo que han podido ir restableciendo, pues ha sido muy poco a poco. Parte de la explicación del estallido social de octubre del 2019 es justamente la insuficiencia de la red de protección social que tiene Chile. Lo lograron a través de altas tasas de crecimiento económico, no tanto de redistribuir. Ahora, en la constituyente que van a elegir a finales de abril, justamente lo que está en juego es el tema de construir o reconstruir un estado de bienestar que no tienen, desde pensiones insuficientes debido a la privatización hasta salario mínimo, la educación que vuelva a ser gratuita, por lo menos la educación superior, un sistema de seguro médico mucho más accesible y eficiente para la gente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el esquema de solo crecimiento que comentaba Javier, en efecto se dio en Chile, sí tuvo éxito, sin la menor duda, en cuanto a la pobreza extrema por lo menos, pero pues llegó probablemente a su límite. Ahora, lo que van a ver los chilenos en su constituyente es que si empiezan a poner listas de Santa Claus en la Constitución, y probablemente lo hagan, es casi inevitable, es la Constitución brasileña de 1985-86,
van a también poner pues impuestos en la Constitución, con toda la complicación que eso entraña. A los economistas no les gusta, se ponen frenéticos, los legisladores también se ponen frenéticos, todo lo que sea etiquetación les cae muy mal, pero pues es imposible hacer una nueva constitución con un nuevo estado de bienestar si no incluyes el tema de financiamiento. Y eso en México pues no parece estar en el horizonte porque pues no se ve ninguna discusión al respecto. López Obrador, el gobierno había dicho que sería después de las elecciones, pues estamos a 3 meses y medio de las elecciones. Bueno, yo insisto, y perdón mi terquedad del tema del crecimiento económico, Héctor, pero regresando a lo que tú decías, con este gobierno no podemos esperar eso, pues menos cuando vemos las tasas de crecimiento, o más bien de decrecimiento de este gobierno. O sea, este gobierno puede estar a favor de erradicar la pobreza, pero sin crecimiento económico y por más reforma fiscal que hagan, muy difícil que se vaya a erradicar la pobreza, Héctor. Pues es lo que yo creo de partida. Este gobierno ha incluso empeorado el récord de mala redistribución de la riqueza de los gobiernos anteriores, porque tiene razón Javier que aquí no había mucho crecimiento, tampoco había mucha redistribución, pero ahora en estos 2 años, digamos, este gobierno ha roto todos los récords de no crecimiento, de mal crecimiento y de no distribución. No hay, digamos, 2 años de gobierno en donde se hayan creado tantos pobres, en donde se haya destruido tanta riqueza, en donde la economía haya decrecido tanto y en donde sobre todo no haya un horizonte visible de esto que tú estás pidiendo, de crecimiento, porque si no hay inversión, si está retraída la inversión, pues no puede haber empleo, no puede haber crecimiento. Si no hay crecimiento no puede haber empleo, si no hay empleo no puede haber mejoría de las condiciones reales de la vida de la gente. Y si no hay este círculo virtuoso, tampoco hay de dónde sacar los impuestos que necesitas para un estado de bienestar. Es decir, va todo junto. Entonces yo por eso digo, ya que lo único que le entiende este gobierno, este presidente en realidad, porque aquí no hay gobierno, aquí lo que hay es un presidente, si lo único que le entiende es repartir dinero, bueno, pues que reparta otra vez dinero en lugar de ir a tirarlo a Dos Bocas, ir a tirarlo al Tren Maya, ir a tirarlo a Pemex, pues que se lo dé a la gente, que se lo reparta a la gente y hasta más votos se va a poder comprar. Porque claro, la idea de repartirle dinerito a la gente tiene el muy generoso propósito de sacarlo de la pobreza, pero tiene un no tan generoso propósito que es el de comprar votos para conservar la mayoría y el poder. De manera que en servicio de los 2 objetivos, el generoso y el no tan generoso, pues yo creo que lo que este gobierno podría hacer es reunir dinero que está tirando en otras partes y en cosas que no existen, como Dos Bocas, como el Tren Maya, como el aeropuerto de Santa Lucía, y ponérselo a la gente para ayudarla a cruzar este desastre en que está metido el país. Bueno, demos una última ronda de conclusiones. Yo creo que, Javier, el tema fiscal es fundamental. Aquí en estos 11 años que llevamos en la hora de opinar lo hemos tratado en múltiples ocasiones. Pero bueno, pues está el caso europeo que efectivamente sacó de la pobreza en un siglo y medio a muchos millones de europeos con este pacto fiscal en donde se le dejaba ganar buen dinero a los ricos, a los empresarios, pero se les cobraban altos impuestos para paliar la pobreza, tener una verdadera clase media, un estado de bienestar y paz social. Finalmente creo que eso es lo que se necesita, ese pacto social que aminore, digamos, la acumulación del capital, pero tampoco destruya los incentivos del capitalismo para seguir generando la riqueza, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que eso pasa por enfatizar también la desigualdad y no solamente hablar de pobreza, es decir,
darse cuenta que están vinculados los temas de pobreza y los temas de desigualdad, sobre todo en países como México. El problema que yo tengo con la idea de que lo primero es que hay que crecer, es que eso generalmente, por lo menos en las últimas décadas, ha ido acompañado de bajar impuestos, etcétera, etcétera, para generar los incentivos para que crezcan las empresas y ya después vendrá la repartición. Pues es el reganismo, la idea de que si se genera riqueza arriba, goteará algo hacia abajo. Yo la verdad no comparto esa postura. Yo sí creo que hay que distribuir para crecer, más que crecer para poder distribuir. Y, insisto, eso significa prestarle atención al tema de la desigualdad, prestarle atención a cómo la desigualdad también tiene un enorme impacto, combatir la desigualdad también tiene un enorme impacto para minimizar o disminuir la pobreza. Muy bien, un último comentario, nos queda muy poco tiempo, Jorge, y luego Héctor. Jorge. Rapidísimo, mira, yo no digo que saquemos de la pandemia las ideas que han funcionado y las prolonguemos, las extendamos en el tiempo. Estoy de acuerdo con Javier, pero creo que ha sido un laboratorio social la pandemia en muchos países. Se han intentado muchas cosas para atender una caída en la pobreza en prácticamente todos los países. Algunas de estas ideas nuevas o viejas, pero que estaban desacreditadas, van a ser desechadas una vez que se recuperen las economías y termine la pandemia, otras no. Y yo creo que vale mucho la pena estudiarlas ahorita. Quizás podría uno lamentar que en el momento en que hay más lecciones internacionales disponibles para México, no para que agarremos todas, sino para estudiarlas todas, revisarlas todas. Sí. El gobierno más insular, más provinciano, pues que hemos tenido, no sé, desde Díaz Ordaz o López Mateos, no, bueno, López Paseos no, pero digamos Díaz Ordaz. Es una cosa pues muy notable, pues, que no le interesa a nadie en el gobierno lo que esté sucediendo fuera de México, y hay una gran cantidad de experiencias muy interesantes, que algunas servirán, otras no, Javier, otras hay que suspenderlas cuando termine la pandemia, y a lo mejor otras sí pueden servir más a largo plazo. Bueno, lo del ingreso básico universal, que ya se empezaba a discutir antes de la pandemia por los efectos de la robotización, digo, también está cambiando la economía de mercado y bueno, es un tema interesantísimo, pero te doy la última palabra, Héctor. Bueno, para un presidente que no entiende la política social, sino como repartir dinero, pues ahí está también esta propuesta, la acabas de decir, del ingreso básico universal o del mínimo vital. Pero eso no le gusta, porque eso es universalizar un derecho. Eso es darle a todo mundo, por el hecho de que esté ahí, sea mexicano, un mínimo de ingreso vital. Y a él lo que le interesa es repartir dinero para multiplicar clientelas electorales. Creo que esto está más claro hoy que nunca. Y que digamos, el alcance de la política social de este gobierno puede resumirse en eso. Repartir dinero para conservar el poder. Bueno, pues vaya tema, lo seguiremos debatiendo a lo largo de esta semana porque es un tema, a mí me parece, de la mayor importancia. Por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos con el asunto de la captura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por parte del gobierno, un riesgo muy importante para el próximo proceso electoral del 6 de junio. Regresamos.